¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos ya en la parte 7 de este curso, así que lo que vamos a comenzar haciendo va a ser definir un poco ya lo que vendría a ser lo que va a ver el código dentro del archivo core.php, para lo cual lo que vamos a hacer es irnos al archivo core.php, core, y acá hacemos lo siguiente. Aquí vamos a definir algunas variables de entorno, algunas variables que nos van a ayudar a mantener de manera global todos los valores. Así que lo que vamos a definir es, por ejemplo, define. Vamos a definir una app-path, que va a ser donde va a estar nuestra ruta de la carpeta app. Así que vamos a poner app ruta. El valor va a ser la ruta base punto concatenado con la carpeta app. Si ahora hacemos un eco de app ruta, la ruta del app, lo que vamos a obtener ahora es lo siguiente. Vamos a abrir el proyecto en nuestro explorador. Vamos a escribir localhost barra proyectos barra sistema ventas, y vemos que al recargar vemos que nos está saliendo algo parecido a esto, que es una ruta que ya nos indica hasta dónde tenemos, hasta sistema ventas barra app. Ok, entonces lo que vamos a tratar de definir también es algunas rutas más donde van a estar nuestras vistas. Por ejemplo, la ruta de la vista normalmente son paths, o sea, son rutas, y en inglés se dicen paths. Acostumbro a ponerle path, pero en este caso vamos a ponerle un poquito en español, aunque no es lo conveniente porque debería aprenderse a programar en inglés, pero vamos a hacer que esto sea un poquito más interactivo, ya que para que puedas aprender mucho mejor vamos a tratar de hacerlo en español, pero recuerda que no está bien. Así que hacemos vista ruta, la ruta de la vista, y la ruta de la vista es el base path barra view, o sea, la carpeta view, ¿no? Que es la carpeta que está acá, adicionamos esa carpeta view. Bueno, la carpeta de rutas, que vamos a hacer una carpeta de rutas más, creo que va a ser internamente dentro de app, así como será un archivo nuevo, directorio, y aquí vamos a crear rutas. En mi carpeta rutas lo que va a haber es aquí, le decimos ruta, la ruta donde está, pues en ruta, o sea, barra, en este caso está dentro de la app-path o app-ruta, y dentro está la carpeta ruta. Si ahora hacemos de nuevo un eco de todo esto, lo que nos debe salir es eco, por ejemplo, para ir probando, vamos a poner eco ruta, vamos a recargar y vemos que nos sale dentro de app la carpeta ruta. Y hemos definido todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hemos definido la app ruta, que está dentro de la carpeta ruta, dentro de la carpeta app, lo que vamos a hacer es algo un poquito simple por el momento, que dentro de la carpeta librería vamos a crear un nuevo archivo, que en este caso va a ser un PHP class, que se va a llamar ruta .php, no ruta nada más, y en este caso este es el archivo ruta, este es el archivo ruta. Vamos a borrar el comentario un poco, y lo que vamos a hacer es, dentro del archivo ruta vamos a empezar a crear nuestro código, que va a empezar a leer las rutas que hay en la parte superior que vamos escribiendo. Si por cierto ponemos esto, nos debe ir saliendo ya los mensajes correspondientes a todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es, este archivo ruta va a tener unos controladores métricos internamente que van a ser dinámicos, que vamos a configurarlos dentro del archivo que va a estar dentro de rutas, que en este caso se va a llamar un PHP file, lo vamos a crear y se va a llamar rutas, ¿no? O sea, rutas.php, y dentro de este archivo rutas van a estar todas las rutas. Entonces vamos a hacer un comentario, todas las rutas disponibles
en nuestra aplicación. Y dentro de este archivo, como ya digo, van a estar todas las rutas. Por lo tanto, estos dos archivos tienen que estar incluidos dentro del archivo core, que es la que define que a la vez está incluida dentro del archivo index, ¿no? Como vemos, el core está incluido en el index y en el core están incluidos los demás archivos, que va a ser el include correspondiente a la carpeta, el include la carpeta app, perdón, en este caso ruta punto, y le concatenamos, incluimos ruta, que vendría a ser toda esta URL que está acá, con index, o perdón, rutas, que es el archivo que está acá porque está direccionando a ese archivo. A ver, vemos ahora lo siguiente, hacemos una recarga y ahora nos dice include, no se encuentra el archivo en el directorio app/rutas/rutas.php. A ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacer una breve. Bien, pues entonces efectivamente aquí hay un problemita y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con todo esto. Vamos a ver. Bien, acá vemos un pequeño problema. Vamos a ver si revisamos, si dejamos con esto, es rutas, así que vamos a volver a core, vamos a escribir rutas en esta parte y vamos a cerrar la página. Una vez que vemos ya no tiene problema, ya no tiene errores, así que vamos a irnos a rutas.php. Aquí vamos a poner un eco de momento para ver que todo que esté funcionando correctamente. Al recargar vemos que está funcionando correctamente. Entonces esto va a ser nuestro archivo de rutas y este archivo va a ser el que va a procesar todas las rutas que vienen por medio de los controladores, es decir, por medio de lo que vayamos indicándole dentro del archivo rutas. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos aquí y vamos a hacer un comentario que va a ser función o método en este caso, que nos permite ingresar controladores con sus respectivas, vamos a hacer otro, respectivas rutas, ¿no? O sea, ruteado directamente. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí debajito y vamos a poner public function controlador. Vamos a ponerle controladores. Esta función lo que va a hacer es simplemente enviar controladores a la función que a la propiedad privada que vamos a poner aquí, una propiedad privada que va a ser $controladores, que vamos a definir en la parte de arriba, private controladores, y a esa función con esta función que tenemos abajo, perdón, a esta propiedad con esta función que tenemos abajo le vamos a enviar todos los controladores que vayamos escribiendo en el archivo rutas. En este caso, esto lo que va a hacer es, este controlador va a ser un array, en este caso así, de esta manera, y lo que vamos a indicarle aquí simplemente dentro de nuestra función controladores es que reciba un parámetro controlador, vamos a poner una L, controlador, y que sea de tipo array, obviamente, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente: a esta ruta, perdón, vamos a ponerle con guión bajo para que se identifique que esto es una propiedad, así que vamos a decirle que sea controladores, va a ser igual a controlador, que en este caso es lo que le enviamos en la parte superior, y vamos a decirle en la posición que vaya siendo iterativa, de manera que no vaya a ser en la misma posición siempre. Y lo que le vamos a decir es lo siguiente: luego de, vamos a llamar a la función submit, que siempre va a estar enviándose o siempre va a estar llamándose cada vez que se recarga la página, así que lo que vamos a hacer es llamar a esa función, pero antes vamos a tener que crear esto de aquí, esa estructura que aparece aquí dentro de nuestro archivo rutas, y ya que lo tenemos incluido en esta parte. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: vamos a hacer una nueva instancia, hacemos ruta es igual a new
ruta, que es la clase que estamos creando en esta parte, y llamamos a la función controladores y le decimos $ruta. Tenemos ahí controladores y nos dice que pide un parámetro, así que vamos a ponerle un parámetro de tipo array, y dentro de ese array lo que vamos a ir enviando es las rutas. En este caso, para la ruta principal del proyecto va a ser el valor de su controlador, va a ser principal control. Para la ruta de usuarios, su controlador va a ser usuario controller, ¿no? En este caso vamos a poniéndole con el nombre del archivo usuario controller, y de manera que acá en esta parte, por ejemplo, vamos a poner principal controller. En nuestros casos le ponen welcome controller, pero es el nombre del archivo que directamente va a procesar tu ruta principal de tu proyecto. Aquí la ruta de usuarios, y este es el controlador que va a procesar esta ruta de tu proyecto. Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a guardar esto de aquí y vamos a irnos de nuevo a ruta. Entonces, como decíamos, aquí en ruta debe haber una función, llamada al método que hace el proceso de rutas. Entonces le vamos a decir self, que hace referencia a esta clase de manera dinámica, self submit, ¿no? Para que se vaya enviando la petición cada vez que vamos recargando, vamos haciendo enter sobre la URL, o sea, hacer este proceso de aquí, hacer un enter sobre esta dirección URL o buscar la siguiente dirección URL, es cada vez que hagamos eso se va a ejecutar submit. Entonces, como sabemos, si vamos a ver aquí en public function, le decimos así, entre public function submit, vamos a hacer una función submit y le vamos a decir lo siguiente: entre public function submit vamos a hacer un eco simplemente hola. Vamos a ver lo siguiente, y luego hay que invocar, o nada más de hacer esto ya tenemos invocado ya a lo que sería el submit, porque vemos que al poner controladores, al ejecutar la función controladores, a la misma vez es la llamada al submit en la parte final. Vamos a recargar y aquí nos dice class ruta not found en la línea 3 de rutas.php. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a core y vemos que no hemos incluido rutas, así que lo que vamos a hacer es un include automáticamente de todo esto, include del archivo rutas.php, que está dentro, obviamente dentro del nivel de jerarquía que el core, ¿no? Entonces aquí está ruta. Sí, vamos a ver si la cargamos y vemos que nos está saliendo el texto hola, que vamos a ver que siempre se va a estar procesando cada vez que vayamos ejecutando la petición, ¿no? Entonces hacemos aquí, lo que vamos a escribir es un código, y de tal manera que nos permita procesar la URL que va ejecutándose sobre la dirección superior de nuestra de nuestro explorador, así de nuestra URL que se va procesando en la parte superior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bien, entonces cada vez que ponemos, por ejemplo, vamos a recargar esta página, ahora por el momento nos sale vacío. Cada vez que ponemos, por ejemplo, hola o por ejemplo usuarios acá arriba, esto vendría a ser como que el nombre del controlador, y si yo pongo otra barrita, por ejemplo index, vendría a ser el nombre del método. Por ejemplo, si quiero insertar, voy a insertar dentro del controlador usuarios, debe haber una función llamada insertar, y esta a la misma vez debe llamarse de tal manera que sabemos que este nombre de aquí es el controlador y este nombre que sigue es el método. No tiene por qué haber más barras sobre sí, porque no lo vamos a poder leer, pero sí que al ejecutar un enter sobre esto debe leernos estos dos de aquí, que son estas dos ejecuciones. En este caso son dos parámetros que se envían por método sets, son el path de toda la ruta principal de nuestro proyecto. Estas dos son el path que nos va a salir, así que lo que vamos a hacer es recuperarlos, de tal manera que vamos a poner aquí, por ejemplo, una variable URI, que va a ser la URL, y le vamos a decir lo siguiente, vamos a decirle $get, y dentro del parámetro vamos a especificarle URI.
vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a recargar, bueno, no hemos puesto nada en pantalla, así que vamos a poner un eco dólar URI. Recargamos ahora y vemos que nos sale barra usuarios barra insertar. Está recuperando perfectamente, y si vemos que ahora ponemos más, obviamente que nos sale más. Entonces, pero ¿qué pasa si no ponemos nada y ponemos simplemente así? La ruta padre de nuestro proyecto está ejecutándose correctamente, pero no hay nada más después de eso. Entonces, por lo tanto, nos sale un defined index. Entonces, ¿qué debe hacerse cuando sea así? La ruta principal solamente es una barrita. Entonces, hay que hacer lo siguiente, una condicional aquí. Entonces, hay que hacer lo siguiente, una condicional aquí, que nos permita llegar a todo esto. Entonces, hacemos clic acá y le decimos simplemente si hice, o sea, vamos a hacer una condicional en línea nada más, que nos permita recuperar solamente si existe URI. Entonces retórname URI. Si no existe, simplemente que la dirección sea esta de aquí. O sea, si existe el get URI, que lo ponga el get URI, y si no existe, que la dirección de la URI sea una barrita nada más. Así que recargamos ahora y vemos que nos sale una barra, y si existe, en este caso por ejemplo si ponemos usuarios, ya nos sale usuarios en esta parte, ¿no? Si ponemos las siguientes URLs también nos sale, y si no ponemos nada simplemente vemos que no nos está saliendo y simplemente nos sale la barra principal, que vendría a ser la ruta principal de nuestro proyecto. Así que vamos por este camino y vamos a continuar con ese. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo es un poquito comentando. Vamos a comentar esto de aquí, que va a ser la función o método que se ejecuta cada vez que se envía la petición en la URL. O sea, cada vez que se ejecuta la URL, cada vez que damos enter en la parte de la URL. Entonces, esto de aquí, que es la URI, se recupera la URL del proyecto, ¿no? Del archivo de la ruta del proyecto. Nos recupera la URL o la ruta del proyecto. Entonces, en este caso vamos a hacer una impresión de todo eso. Ahora hay que dividirlo eso en un array, ¿no? En un array de paths, todo esto que nos viene. Entonces, por ejemplo, si queremos dividirlo, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, vamos a almacenarlo en paths, que son como que paths son rutas también, de tal manera que en inglés se llaman rutas, y lo vamos a llamar rutas así, y le vamos a decir que haga un explode de todo esto, un explode de la URI, ya que la URI es la que nos va a venir en un formato, un explode de la URI, pero separado por el explode nos divide por un carácter, así que nos separe por barras. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer una impresión de todo esto. Vamos a hacer print -r para que nos salgan los detalles de todo, y le vamos a decir que nos imprima paths. Recargamos ahora y vemos que tenemos lo siguiente. No tenemos nada, pero vamos a ver si ponemos usuarios. Vemos que tampoco en la posición 0 está usuarios, nos divide por usuarios. Y si ponemos, nos vemos que ahora en 0 está usuarios, en la posición 1 está hola. Y vemos que si no ponemos nada, no tienen valor, simplemente están vacíos, ha dividido en nada simplemente. Y vamos a continuar con lo siguiente. Vemos que se nos está dividiendo y le está poniendo en un array, ¿no? El paths es un array de paths que lo está dividiendo todo lo que escribimos arriba en las URLs, por lo que tenemos en el path, ¿no? En la ruta, en la parte principal de la ruta. Así que vamos a hacer lo siguiente, una condicional para identificar. Vamos a dividir, vamos a comentar también esto. Vamos a decir lo siguiente: divide la URL en partes y forma un array. Así que vamos a hacer una condicional. Vamos a decirles, vamos a hacer condicional para saber si está en un
controlador o en la ruta principal. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues vemos que el URI, o sea, si el URI de manera principal, entonces el URI es igual a barra simplemente porque esto es principal, entonces es principal, ¿no? Acá todo lo que va a ejecutarse es en principal. Else, aquí todo lo que sea controladores y métodos. Controladores y métodos. Entonces tenemos dos partes en las que se va a ir ejecutando el software. Si es que la URI es barra, simplemente es principal, entonces va a ver, va a ejecutar todo lo que es principal. Y si no, es controladores y métodos. ¿Por qué? Porque si existe más de es diferente a esto, simplemente es otra cosa. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner por ejemplo eco controlador. Aunque ya sabemos que va a salir, vamos a hacer un mensaje cada vez que queramos comprobar algo. Así que ahora vamos a poner a principal, guardamos esto, recargamos y nos dice que en este momento está en controlador, pero si ponemos aquí enter y nos dice principal, ¿no? Está cargando principal. Así que aquí hay que hacer lo siguiente, hay que buscar qué controladores es que tiene la ruta principal de nuestro proyecto. Pero primero tenemos que comprobar lo siguiente. Vamos a decirle if, no, aquí hay que hacer una condicional simple, o en todo caso guardar la respuesta que nos va a dar lo siguiente. La respuesta que nos va a dar si el array key existe. ¿Quién existe? Pues existe el key en el array de this -controladores. Entonces, si existe, le vamos a hacer un eco del res. En este caso vamos a hacer una impresión de todo esto y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un count, o en todo caso vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que en controladores, como vemos, está rellenándose y vemos que en las rutas sí existe, está enviándose una ruta. Entonces, por lo tanto, debe darnos una respuesta coherente. Así que vamos a hacer una condicional del res de manera así. A ver, vemos aquí lo siguiente. Hacemos una condicional, ¿no? Comprobamos de la siguiente manera. Si la respuesta que nos da, que en este caso es la variable res, es diferente de vacío, y además la respuesta que nos da es igual a 1, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle un eco correcto, ¿no? O sea, si es que la respuesta que nos da es diferente de vacío y es igual a 1, o sea, si existe el array, o sea, si existe el key en el array, entonces lo que vamos a hacer es lanzar una respuesta, para lo cual vamos a recargar esto y vemos que no nos sale ningún mensaje. Vamos a ver esto por qué. Así que vamos de nuevo a nuestro código. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte lo que tenemos es un pequeño problema. Al parecer esto se está enviando de esta manera y no debería ser, porque aquí estamos declarando que esto es un array y simplemente cada vez que vamos llenando se va incluyendo dentro del array, o sea, este controlador dentro del array, de tal manera que no tenemos necesidad de ponerle aquí los corchetes. Así que vamos a guardar y vamos a irnos de nuevo a probar esto, si nos está saliendo, y nos dice correcto, o sea que nos está recuperando y nos dice que sí existe esto de aquí dentro de las rutas o dentro de los controladores. De tal manera que si lo quitamos ahora, vamos a comentarlo, vamos a obtener una respuesta ninguna, o sea, en este caso que no entra leaf, por lo tanto no existe. Así que vamos a guardar esto de aquí y vamos a recargar y vemos que nos sale correcto, perfectamente creado. Así que vamos a la ruta, de tal manera que dentro de correcto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar dentro de esas rutas lo que vendría a ser el controlador, que es el que nos va a servir. El controlador que está dentro de estas rutas, vamos a buscar principal controller. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a decirle que nos recorra todo ese array que tenemos de controladores como controller, ¿no? Entonces que nos recorra todo eso y que nos devuelva si el controller, o en este caso vamos a decirle que nos recorra como ruta controller, en este caso que lo que va indicándose de manera de a par, o sea, ruta barra ruta controller. Le decimos si la ruta, que en este caso la ruta es la que nos va recuperando cada una de estas rutas de acá, esta de aquí son rutas, entonces por lo tanto si la ruta es igual a la barra, en este caso decimos que nos sumarle el controlador va a ser igual a $controller, ¿no? En este caso vemos que vamos a hacerlo de esta manera. Ahorita lo explicamos más detalladamente, pero vemos que lo primero que estamos haciendo es buscando una respuesta. Si existe esto dentro de nuestros controladores, que vendría a ser la ruta, ¿no? Si existe la ruta dentro de los controladores, buscamos con array que existe y luego le decimos si existe, haz lo siguiente: recórreme los controladores como ruta controller, que vendría a ser de manera que detalladamente como key y value, que vendría a ser los keys vendrían a ser esta parte y los value vendrían a ser esta parte, pero estamos poniendo un nombre más detallado que vendría a ser ruta controller, ¿no? Recórremelo como ruta controller, y si la ruta es igual a la barra o el slash, que vendría a ser esta de aquí, entonces recupérame el controlador y almacénamelo en una variable controlador, ¿no? Recupérame este controlador que vendría a ser el valor y lo almacena en una variable controlador. Luego lo que vamos a hacer es una impresión para ver si esto está funcionando. Vamos a decirle echo $controlador y guardamos esto y le cargamos, y nos dice principal controller coincidentemente con lo que aparece en esta parte. Si cambiamos, por ejemplo, vamos a ponerle ahora welcome, vamos a ver el cambio, así que vamos a tener que ver esto de aquí y vemos que está perfectamente creado. Así que vamos a hacer lo siguiente: una vez que tenemos esto, ya podemos llamar a lo que vendría a ser el controlador, de tal manera que vamos a ver de la siguiente manera cómo hacerlo. Vemos que estamos llamando al controlador, pero vemos que también a la misma vez vamos a tener algo simple en esta parte inferior, ¿no? Vamos a decirle que de este archivo, que en este caso es de esta clase, llámeme a la función getController, que es lo que me va a traer el controlador, ¿no? En este caso vamos a ver cómo llamarlo. Vamos a tener que pasarle parámetros a este controller, pero en primer lugar vamos a generarlo. Entonces, para generarlo vamos a bajar un poquito el código, pero vamos a empezar a comentar un poco todo lo que está haciéndose en esta parte del código. Vamos a comentar la primera parte. ¿Qué es lo que está haciendo? Está buscando si existe la ruta que vendría a ser esto, en este caso vamos a ponerle entre paréntesis esta ruta de aquí, en el controlador, en los controladores del archivo, en los controladores, en el array de controladores, que en este caso es nuestra propiedad, ¿no? Es nuestra propiedad que está dentro de nuestra clase. Así que estamos buscando si existe la ruta que es el slash dentro del array de controladores. Luego estamos viendo de la siguiente manera, comprobando, y aquí en esta parte dentro del for each estamos recorriendo los controladores. No, estamos recorriendo los controladores como key value, ¿no? Entonces key es el key del array como valor también, que se le llamaría control. Entonces en este caso, como es for each, le podemos poner cualquier nombre personalizado que lo vamos a reconocer dentro del for each, de manera tal que si la ruta era igual a la ruta que le pasamos, aquí también de nuevo comprobamos si las rutas son iguales
y aquí asignamos una variable la ruta, ¿no? Asignamos a una variable la ruta en este caso el controlador. El controlador que existe ya, o sea que lo ha recuperado dentro de la propiedad controladores, ¿no? Que lo ha recuperado. Este es el control, lo está recuperando. Así que una vez que lo tiene, ya lo recupera y lo devuelve. Tenemos que crear la función getController, así que lo vamos a hacer en el siguiente video. Espero hasta aquí en esta parte lo comprendan bien. Les voy a dejar el código en la descripción del video para que puedan entenderlo hasta esta parte, pero ya vemos que tenemos un avance y cuando terminemos este código, en todo caso, si es que no vamos a poderlo hacer todas las veces. Por lo tanto, este código una vez se explica, va a estar en internet, por lo tanto van a poder comprenderlo, van a poder entenderlo en cualquier momento si tienen un problema, una duda, o en todo caso si en un momento tienen un problema, pues simplemente hacen la copia correspondiente. Si quieren hacer un cambio también, como digo, ya tienen las ayudas ahí en internet y pueden verlo en cualquier momento. Así que cuando tengan que hacer un proyecto nuevo, simplemente lo que van a tener que hacer es copiarlo y van a tener que trabajar sobre él para que puedan hacerlo de manera mucho mejor, y también ya empezar a programar con un código mucho más adaptable o más limpio a lo que vendría a ser el PHP normal. Así que muchísimas gracias, estamos viéndonos en el siguiente video. Hasta aquí ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Espero nos dejen su like, nos comenten cualquier duda, consulta, como ya digo, y muchísimas gracias. Hasta el siguiente video. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Hito Studios. Estamos para comenzar ya esta parte del curso en la cual vamos a